Días a todas y todos, bienvenidas a la Casa del Barrio. Yo creo que lo conocéis, pero por si acaso es un espacio social, un centro social con bastantes actividades, autogestionado, y entre otros colectivos que forman parte, pues está el Ateneo Republicano de Carabanchel, que es quien organiza este acto, ¿no? Igual que otros que se organizan a lo largo del año. Bueno, pues hoy es un placer y un lujo poder hacer esta actividad de la presentación del libro, que tiene enormes testimonios y que sobre lo que ocurrió en torno a los últimos fusilados del franquismo que ocurrieron, como bien sabéis, el 27 de septiembre de 1975. De alguna manera, aquellos fusilamientos fue el fracaso de un régimen que llevaba 39 años, 40 años en el poder y que murió matando, como bien sabemos. Entonces, el acto lo vamos a dividir en dos partes. Una parte más sobre los hechos en torno a aquellos fusilamientos, los consejos de guerra, porque contamos con dos protagonistas de lujo, sobrevivientes o supervivientes de aquellos consejos de guerra, ¿no? Que son Pablo Mayoral, al que pedían pena de muerte, pero luego la condena fue 30 años, y Manuel Blanco Chivite, que fue condenado a muerte en aquel Consejo de Guerra y luego fue conmutada. Entonces vamos a hacer una primera parte sobre, repito, los hechos, la historia de aquellos acontecimientos, porque también tengamos oportunidad de preguntar a ellos, y luego una segunda parte un poco de lo que ha pasado después. Es decir, un poco en perspectiva, ¿no? Que no merece, yo creo que merece la pena, ya que nos juntamos en este acto, que tengamos presente un poco la historia, la evolución histórica y en qué momento nos encontramos a la luz de aquellos acontecimientos. Así que, sin más, por mi parte, pues le cedo la palabra a Pablo, que empiece un poco esa parte de la historia de lo que fue los consejos de guerra, las condenas, etcétera. Bueno, muchas gracias, Pedro. Sí. Bueno, pues digamos, hablar de aquellos acontecimientos hay que ponerlos en la perspectiva de hoy, ¿no? Se está haciendo hoy o de lo que se quiere hacer hoy, ¿no? Hoy hay una parte, digamos, del poder que está tratando, digamos, de desvirtuar dos cuestiones, a nuestro modo de ver, importantes, ¿no? Una es que la dictadura franquista no era ya en sus últimos tiempos tal dictadura fascista, ¿no? Y otra es pues que la dictadura, pues todo el mundo sabía que se iba a reconvertir, que no iba, o sea, que iba a prescindir de sus elementos más policíacos y fascistas, ¿no? Y entonces esto es un poco lo que nosotros con este libro y con todo lo que estamos haciendo, pues estamos tratando de desmontar un poco con los hechos, ¿no? Es decir, no es, lo que vamos a hablar hoy aquí fundamentalmente, no es, como decía Pedro, no es opiniones, es decir, sino que de alguna manera pues son testimonios vivos, testimonios de lo que nos pasó, de lo que pasó, de lo que hicieron en aquel momento, ¿no? Bueno, de lo que era la situación entonces, de lo que era la dictadura, pues igual Manolo pues habla un poco más de todo ello. Yo pues un poco decir lo que fueron los consejos de guerra o por qué se hicieron los consejos de guerra y a quién les tocó, a quién nos tocó, ¿no? Es decir, el verano de 1975 coincidía pues con una crisis del régimen pues, muy marcada, pero sobre todo coincidió con un crecimiento de las luchas, ¿no? En aquellos momentos, si bien es verdad que el Tribunal de Orden Público tenía muchos más procesados en el año 75 que en el año 74, y así también fue más en el 74 que en el 73, y así podríamos ir haciendo, ¿no? Pero sobre todo lo que había era más lucha. Es decir, si había más procesos, si había más procesados, es porque había más lucha, ¿no? Entonces, en este verano
de 1975, pues decidieron de alguna manera dar un escarmiento y prepararon a toda prisa o deprisa y corriendo, como quiera entenderse, pues 4 consejos de guerra con el que pretendían dar un escarmiento definitiva a toda la oposición. Oposición que se manifestaba pues en huelgas, que se hacía en manifestaciones, que se hacía en un constante de movimiento, tanto en el interior como también en el exterior de España, ¿no? Y así pues lo hicieron. Formaron 4 consejos de guerra. Desde el primer consejo de guerra lo hicieron en Burgos, con 2 presos de ETA, uno que estaba gravemente herido porque le habían disparado en la cabeza y estaba pues casi como aquel pues, en coma permanente, ¿no? Y ahí pedían 2 penas de muerte y condenaron a 2 penas de muerte, ¿no? Luego hicieron otro consejo de guerra en Madrid. Ese es en el que estábamos Manolo y yo, estábamos 5 compañeros, compañeros a los que nos pidieron la pena de muerte. Luego hubo otro segundo que también procesaron otros 5 compañeros y pidieron las 5 penas de muerte. Y un cuarto ya en Barcelona en el que pidieron una pena de muerte para Che, ¿no? En estos 4 consejos de guerra, digamos, tener en cuenta pues un poco lo que son los hechos, ¿no? Que en muy pocos días, es decir, se hacen 4 consejos de guerra, Burgos, Madrid, Barcelona, es decir, que se procesan a 13 personas, es decir, 2 de ellas mujeres, una de ellas embarazada, la mayoría no pasaba de los 25 años, y a todos pues se nos pide la pena de muerte. Y además que son consejos de guerra en que, digamos, no es que estén preparados de antemano, ni que haya una gran, digamos, carga de prueba, carga policial, sino que simplemente, es decir, entre la detención, en algunos casos, entre la detención, las torturas de la DGS, el aislamiento en Carabanchel, el propio Consejo de Guerra, las condenas a muerte y lo que es el momento en el que estás condenado a muerte y estás esperando pues que ejecuten esa pena, pues apenas pasan 20 días, ¿no? Es decir, hay compañeros como José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz que fueron fusilados, es decir, que no pasan 20 días de todo esto que os estoy contando, ¿no? Detención, torturas, encarcelamiento, pena de muerte y fusilamiento, ¿no? Es decir, esto es, ahora, digamos, ha habido algunos artículos, algunos comentarios, algunos libros, la mayoría de todos ellos pues pasan por alto, digamos, el investigar todas estas cuestiones, ¿no? Es decir, hay a veces algún periodista que dice, pero bueno, ¿cómo fue aquello? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo tal? ¿Por qué en la declaración no sé qué? Bueno, sí, claro, esa declaración se sacó bajo tortura, pero bueno, se dice que no sé qué. Entonces, digamos, cualquier periodista, cualquier novelista, cualquier investigador que se precie, tiene que tener ese reflejo, ¿no? Es decir, bueno, si hay una declaración sacada con torturas, es decir, eso no vale para nada. Es decir, eso no viene al caso. Lo que viene al caso es quiénes hicieron las torturas. Es decir, quiénes ordenaron hacer las torturas. Es decir, quiénes ordenaron detener a ese tipo de gente, quiénes ordenaron que en este Consejo de Guerra se pedían 2 penas de muerte, en este 5 y en este tal. Es decir, toda esa investigación es lo que hoy, 50 años después, es decir, ni siquiera se está haciendo, ni se está ejerciendo. O sea, todo esto, es decir, hemos pasado de un silencio total y absoluto. Es decir, yo creo que hay mucha gente que, bueno, la que no vivieron aquello, pues no lo conocen, ¿no? Pero hay mucha otra gente que lo vivieron o que lo vivimos, es decir, y que todavía tienen un poco, pues una cierta nebulosa, ¿no? Como si aquellos consejos de guerra
pues fueran los del año 70, en donde se pedían 9 penas de muerte, 6 penas de muerte a unos compañeros vascos y hicieron 9 penas de muerte y luego no ejecutaron ninguna. O que fue lo de Puigdentí, que fue el asesinato un mes antes. Todo ha quedado en una nebulosa porque no se ha hablado de ello. En cualquier documental, sobre todo televisivo, cuanto más grande es el medio, pues menos se habla de lo que pasó entonces, ¿no? Pues todo eso queda en una nebulosa. Ahora, con el 50 aniversario, pues ha salido un poco más a la palestra, pero ya digo que se trata, pues un poco de enmierdar un poco todo, ¿no? Bueno, sí, claro, hubo tortura, sí, pero bueno, eso no pasa nada. Sí, bueno, es decir, condenaron a muerte a jóvenes de 19, 20, 21 años, que ya en sí es un crimen, es decir, es un crimen condenar a muerte a jóvenes de 21, 24 años y encima ejecutarlos. Es decir, bueno, sí, pero eso, ya, pero eso no es tan importante. Bueno, sí hubo unas movilizaciones, es decir, hubo gente, no hubo unas movilizaciones, es decir, hubo 20 embajadores que se fueron reclamados por sus países. Hubo una petición de expulsión de la dictadura franquista de la ONU, es decir, se prendieron fuego, es decir, a un montón de embajadas, consulados de la propia dictadura. Y la propia dictadura tuvo que hacer el 1 de octubre, es decir, un acto en donde de alguna manera querían, es decir, festejar esos 5 asesinatos, esos 5 fusilamientos y reivindicar el régimen. Es decir, eso que en definitiva ese mismo día, es decir, para su vergüenza, hubo otros 4 atentados contra otros 4 policías. O sea que no había manera de salvar a la dictadura de ninguna de las maneras, de ninguna de las formas. Y eso, como ha dicho Pedro, pues fue un poco el principio del fin de lo que es la dictadura, ¿no? A partir de ahí, es decir, a partir de este salvaje asesinato de nuestros 5 compañeros, la movilización fue increciendo, fue haciéndose cada vez más grande. Empezó la inmigración española en Europa, la inmigración española en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Suiza, en Bélgica. Es decir, empezaron a llenar las calles de manifestaciones y todo eso ya no paró. Hay una parte del libro en donde hablamos del año 1976 y refleja bien lo que fueron todas esas movilizaciones y lo que fue también la respuesta violenta de la dictadura y de los asesinatos. Bien, no quiero acabar por ver si luego en el coloquio pues entramos más en otras cosas, pero sí hacer una última idea, y es que la dictadura, es decir, no cayó, digamos, estoy hablando de la dictadura en sus aspectos más crueles, más dictatoriales, que es un poco lo que hay que entender de la época, y para entenderlo, pues a veces es imprescindible vivirlo, porque si no, no se puede entender a todas luces lo que era aquello, ¿no? Digo que esa dictadura no cayó por sí sola, sino que hubo muchas movilizaciones en finales del año 75, en todo el año 76, el año 77, fueron todo un colorario de manifestaciones que muchas veces acababan con muertos en la calle, con muchos muertos por la victoria. Pues fueron 5, en la Semana Negra de Madrid pues fueron 5 abogados, o sea, bueno, pues un colorario. Es decir, esa lucha también es la que desaparece de los grandes documentales y de las grandes películas, ¿no? Parece que todo fue un enjuague en la zarzuela, que fue un enjuague en la Moncloa, de cómo se iban y dando los pasos. Cada paso que se dio, cada derecho que se conquistó, fue gracias a un montón de movilizaciones y fue gracias a gente que dejó su vida en las calles. Así que, pues nada más, Payar. Muchas gracias. Buenos días.
Nos ha convocado aquí un poco el libro, un libro que trata del último año de la dictadura, del último año de la vida de Franco, no de la dictadura, porque en muchas publicaciones todavía hoy no se dice que fue el último año de la dictadura franquista. No, fue el último año de vida del dictador, no de la dictadura que se prolongó en la transición en buena parte y que todavía hoy recibimos el rebufo de aquella transición tan deficiente, podríamos decir. El libro es un libro coral, ¿no? Participan aquí unas 23 personas, entre 23 y 25 personas, ¿no? Desde antiguos militantes de la época, sobrevivientes de las condenas, periodistas de la época y de la actualidad, activistas, familiares de los asesinados, etc. Que, por lo tanto, no es un libro, digamos, de lectura continua, ¿no? Oyendo la voz de un autor, sino que es un libro plural y, digamos, que analiza todos los aspectos de la dictadura en ese momento, empezando por la crisis económica, la crisis política. Es decir, en el 75, digamos, la crisis económica que había estallado en todo el mundo occidental por el aumento de los precios del petróleo, ¿no?, de la OPEP, afecta a España de manera muy especial, ¿no? Y ahí, digamos, en el principio de los 70 es cuando termina lo que canónicamente se ha llamado la fase desarrollista de la dictadura. Una fase desarrollista impulsada por las tesis del Banco Mundial y las tesis de los propios Estados Unidos en su intervención dominante en España, ¿no? A partir de del año 50, 51, 53 se firman los pactos de subordinación a Estados Unidos, ¿no? Y a partir de ahí entran en masa inversiones norteamericanas, inversiones europeas, etc. Esa fase, digamos, de que quería un poco intentaron mostrar una cara abierta, ¿no?, de la dictadura, que no dejó de ser asesina. Ahí está el fusilamiento de Granados y Delgado, de los dos anarquistas, el fusilamiento de Julián Grimao y otros asesinatos que no aparecen en ningún libro, ¿no? Estalla la crisis y entonces, en un momento en que nuevas generaciones de jóvenes se van incorporándose a la lucha antifascista y aparecen toda una serie de siglas de organizaciones a la izquierda del Partido Comunista de España. El PCML, donde estamos nosotros, la Liga Comunista Revolucionaria, el MC, el Movimiento Comunista, la OIC, Organización de Izquierda Comunista, la OMLE, Organización de Marxistas Españoles, yo que me sé el qué, ¿no? Nova Germanía, en Valencia, la UPG, la Unión del Pueblo Gallego, que hoy ha derivado en el Bloque Nacionalista Gallego, empieza también en esos años, etcétera, etcétera. El MPAYAC en Canarias, y de todas estas organizaciones va surgiendo elementos de confrontación directa con la dictadura y con las fuerzas terroristas de la dictadura. Las fuerzas terroristas del Estado terrorista de la dictadura fundamentalmente eran la Guardia Civil, la Policía Armada y la Brigada Político-Social. En una dictadura es terrorismo, y sus fuerzas represivas, sus fuerzas policiales y militares son la mano violenta del terrorismo. Y el ejército español, desde el momento 1, desde la conspiración golpista del 17 y 18 de julio de 1936, ese ejército es el máximo protagonista de la represión. El máximo, porque los consejos de guerra no cesaron nunca. Nunca. Es decir, los consejos de guerra del 75 no aparecieron allí caídos del cielo. No. No, en el 74 hubo consejos de guerra, en el 73 hubo consejos de guerra, en el 69 hubo consejos de guerra. Aún más, cuando fallece el dictador, quedan pendientes como mínimo abiertos 4 consejos de guerra más, entre ellos el segundo que nos correspondía a nosotros. Nosotros teníamos abierto
Nosotros éramos el Consejo de Guerra 245/75 y teníamos abierto un segundo Consejo de Guerra, el 254/75. Todo eso se fue, digamos, de alguna manera, un poco así, muy explícita, se fue a la papelera después de la muerte de Franco. Pero había como mínimo 4 consejos de guerra pendientes. Por no hablar de, digamos, políticos de contra la resistencia. Por no hablar de algunos otros que podía haber, ¿no? De otro tipo de consejos de guerra, que los hubo. Por lo tanto, estas son unas cuestiones que hay que tener claras, porque si no uno se despista, ¿no? Con eso de la dictadura, qué malos, ¿no? No. Mataban, asesinaban. En el año 75, y aquí se recogen escrupulosamente nombres, apellidos y circunstancias, se asesinó, aparte de los 5 fusilados, se asesinó a 31 personas más. ¿Qué es lo que hacían? Controles de carretera que no los veía y tal. Ataques a huelguistas, ataques a manifestantes, ataques a militantes que estaban repartiendo un panfleto. Aquí están los nombres y apellidos de todos. Entre ellos, 5 niños entre 3 y 13 años. Aquí están sus nombres y apellidos, la fecha y la circunstancia. Y aún creo que nos falta alguno, porque luego ya cerrado el libro, comprobé en una cita de nada menos que el periódico ABC el asesinato de un turista alemán, un chaval de 27 años, que iba conduciendo borracho, y se pasó una de las barreras de la frontera con Francia en la Junquera. Evidentemente, eso era un delito que merecía la muerte. Entonces, ametrallaron el coche y mataron al chico. Es decir, cosas de estas, ¿no? ¿Qué penas, qué expedientes se abrieron a todos los asesinos? Ninguno. Y además, entre el 66 y el 75, en el Estado español hubo 6 estados de excepción. 6. El último en el mismo año, 1975. Y el primero de esta última etapa, en el 66, un estado de excepción provocado por la huelga de bandas Echevarri en Vizcaya. Una huelga que duró creo que desde noviembre del 66 hasta mayo del 67. ¿Habéis visto alguna huelga así después de la muerte de Franco? Ninguna. Por esas luchas, por esos asesinatos, por esas peleas, es por lo que durante la transición que siguió la lucha y siguieron los asesinatos, se pudieron conseguir algunas libertades o algunos derechos que no se tenían por esas luchas. Que nadie crea que las vacaciones pagadas o los convenios colectivos o las 8 horas de trabajo, etcétera, etcétera, han sido una bondad de la patronal que un día se despertó y quiso ganarse el cielo, ¿no? No. Cada conquista, no solo en España, en cualquier parte del mundo, de un derecho, la historia nos lo enseña, la historia más elemental nos lo expone, se ha conseguido con sangre, con lucha y con sangre. Y si el franquismo y sus beneficiarios, quienes lo apadrinaron y financiaron desde el principio, porque ningún general del golpe de Estado de julio murió pobre. Recibieron dinero todos, no solo la familia Franco, todos. Se movieron por dinero, no por la patria ni por el cuento que nos han contado y que nos siguen contando. Se movieron al servicio de quien estaba el ejército, la oligarquía financiera, la oligarquía terrateniente, ni más ni menos. Y durante el proceso de guerra civil, la cuadrilla fascista en la guerra tenía provisiones, tenía alimentos. ¿Por qué? Porque los terratenientes se los daban. Y el gobierno legítimo y las zonas que estaban controladas por el gobierno legítimo pasaba hambre. Esto cualquier padre, cualquier abuelo os lo puede contar. Un hambre con pretensiones políticas. Porque la hambruna de después de la guerra, acaba de publicarse un libro sobre el asunto, La Gran Hambruna, de Miguel Ángel del Arco, un buen periodista, ¿no? Explica cómo se fomentó el hambre en España porque afectaba a los pobres, evidentemente. Mientras que los alimentos se enviaban a Hitler, a la Alemania que ya había empezado la guerra y ya no tenía
y la mano de obra estaba uniformada de soldado. Entonces, esta era la dictadura. Y lo demás, rollo. Evidentemente, el miedo a la lucha, el miedo de que se podían conquistar cosas a base de atacarles, es lo que provoca la decisión, ya desde los años 60, de algún sector, de quienes habían provocado la guerra, algún sector, de clase media, sobre todo de empresariado, sectores empresariales, evidentemente, porque sin empresarios no se mueve nadie, entre ellos, estaban negociando, estaban hablando de una transición post-franquista. Esa transición hubo que pelearla. Se consiguieron cosas, pero si uno lee todavía prensa del año 75 y de principio del 76, prensa aparentemente progresista dentro del recuadro de libertades que había, ¿no? Que no había ninguna, dentro de esos límites tan estrechos, no abogaban para nada por la libertad de los presos políticos de franquismo. Por poner un ejemplo, Cambio 16. Informaciones que eran los progres del momento franquista, ¿no? Etcétera, etcétera. Es decir, se conquistaron cosas porque se continuó la lucha. Y si el enemigo no tiene miedo, el enemigo no cederá nada. Nada. Cede cuando hay lucha, cede cuando se le ataca. Y si no se le ataca, no cede. Y los avances, en función de retrocesos que han apuntado en los últimos años, es en función de que la lucha que hay no es suficiente. No es suficiente. Entonces, el libro lo que hace es una visión completa, global, elaborada por un colectivo amplio, porque os aseguro que los 23 que escriben aquí no pertenecen ahora mismo a ningún partido. Y han pertenecido algunos a diversos partidos y a diversas organizaciones. Por lo tanto, es una visión, digamos, dentro de que siempre hay una subjetividad en todo, es una visión objetiva de lo que hay. Y como incluso la trascendencia de este año es tal que incluso en el 10º aniversario, en el año 85, un periódico tan de confianza del poder como El País, creo que era Fernando Jáuregui, ¿no? Publicó un artículo en el 10º aniversario, en el 85, en el mismo 27 de septiembre del 85, donde decía, aquel día, refiriéndose al 27 de septiembre, al día de los fusilamientos, ¿no? Dice Fernando Jáuregui, aquello fue el primer paso para el fin de la dictadura. Dice, ese día. Y tiene razón. No sé si luego seguirá pensando lo mismo, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Es decir, esa es la trascendencia de ese año. Y en un entorno, lo sabéis, además, como datos así, dice, durante el último trimestre del año 74, justo el año anterior, en trimestre significa 3 meses, fueron detenidos en España 1.309 personas. 478 en octubre, 197 en noviembre y 634 en diciembre. El Tribunal de Orden Público incoó durante el año 74 2.382 causas. Atención, 217 más que en 1973. El aumento de la represión en esa etapa. ¿Por qué? Porque había un aumento de la resistencia, un aumento de la acción, un aumento de los ataques contra la dictadura. Y luego los asesinatos, bueno, no se trata. Y otra cosa curiosa en esta celebración del 50 aniversario, fuera, casi todo fuera del ámbito, ¿no? Un poco de la militancia, de los activistas, de los luchadores, ¿no? Se ha obviado, no se ha citado para nada, esos 31 asesinatos que aparecen aquí.
Es decir, parece ser que de pronto bajaban en paracaídas, ¿no? Ahí, de la última nube, y alguien empezó a disparar contra policías. No. Eran ataques respuesta, eran ataques de autodefensa. Y eran ataques antiterroristas, porque estabas atacando a los cuerpos terroristas del Estado. Y esto yo creo que en buena lógica democrática puede ser admitido no por alguien así de extrema izquierda o de izquierda o marxista o anarquista, no sé qué, pues es admitido por cualquier demócrata moderado. Porque salta como una evidencia. Otra cosa es que hayamos pasado varias generaciones borrando evidencias y callándolas. Porque no sé si una cosa así parecida está en algún plan de estudios. El otro día, en un acto ahí en el Congreso de homenaje a las víctimas del franquismo, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, del PSOE, de las Islas Baleares, dijo, hombre, es que hemos sufrido, ha habido un silencio, los jóvenes están muy ajenos a la dictadura de Franco, incluso hay algunos que simpatizan y tal, ¿no? Y digo, coño, pero si tú eres de un partido, el PSOE, que con Felipe González, luego hay algunos que le llaman González, ¿no? Pero bueno, era un seudónimo, era Felipe González. Durante ese periodo de 1982 a 1996, 14 años, y en el 82, cuando todavía estaba reciente todo, y seguían torturando y asesinando, las fuerzas que eran las represivas, que eran las mismas que tenía Franco. En esos 14 años, ¿qué hicisteis? En los planes de enseñanza de la universidad, de las escuelas. Fueron los protagonistas número 1 del silencio y del olvido. El Partido Socialista Obrero Español fue el protagonista principal, porque no iban a engañar al PP, evidentemente. Ya en el 74, la patronal catalana, Fomento del Trabajo, la patronal que había organizado el pistolerismo blanco en los años 20, esta misma patronal en el año 74, en una declaración que publicó el diario Ya, creo que fue en marzo por ahí, pedía y reclamaba que no podía ser que firmasen un convenio hoy y mañana tuviesen una huelga, que necesitaban representantes válidos, donde en el movimiento obrero, entre los trabajadores, estaban pidiendo la legalización de comisiones obreras en Cataluña, ni más ni menos. Es decir, firmamos con el actual sindicato, el sindicato vertical, y lo que firmamos no sirve para nada porque al día siguiente podemos tener una huelga. Es decir, estaban ya reclamando nada menos que esa patronal, de lo más fino, ¿no? Históricamente. Entonces, claro, dice, no, ha habido silencio. Ha habido estudiantes que luego una matraca suele meter la ultraderecha ahora también. Dice, no, hacen pequeñas encuestas incluso. Dice, con Franco había más seguridad. Dice, hombre, con Franco salías a manifestar y te mataban. ¿Eso es seguridad? Con Franco ibas a una huelga y te podían caer 6 años de cárcel, paliza en la DGS, ¿no? Y si es la cosa un poco cruda, un tiro en la misma huelga. En el taller número 4 de la SEAT de Barcelona, una compañía de la Policía Armada entró a caballo. Una compañía de la Policía Armada entró a caballo y disparando. Hubo un muerto y 14 o 15 heridos. En el año 72 lo mismo. En Galicia, en Vigo, ¿no? 2 muertos y 114 heridos. ¿Eso es seguridad? ¿O seguridad es que no te roben el móvil? Un muerto de hambre por ahí. A ver si somos serios, ¿no? Por eso cuando os diga alguien, no, había más seguridad de una mierda. Más seguridad. O sea que era la inseguridad permanente y establecida manu militari.
Y los intentos últimos que ha habido de este mismo año de blanquear la última etapa del franquismo solo tienen un objetivo. ¿Por qué blanquear esa etapa? Esa, la última. Muy sencillo. Porque revela de forma contundente y total el protagonismo número uno del ejército en la represión. Por lo tanto, hay que blanquear eso. No era tan malo el ejército. Había un coronel, pero es que le obligaban. No. El coronel se puso el uniforme libremente para pertenecer a un ejército terrorista. Y lo hizo libremente. Llegó a coronel, le dieron las órdenes y él participó en el cumplimiento, además con factores creativos, participó en la represión alegremente. O sea que menos rollo. Por lo tanto, de ahí viene, por ejemplo, El País o algunos libros, etcétera, etcétera, que intentan un poco decir, bueno, es que he hablado con un capitán, ¿cuál? No sé, anónimo, El País, que dice que no estaba muy conforme. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? No lo dice. Los testimonios anónimos de supuestos medio, si no arrepentidos, medio doloridos, ¿no? No. Ustedes en el año 75 eran los mismos que en el año 36. Los que fusilaron, los que mandaron a los falangistas a palear y matar. Porque la falange no se movía por su cuenta, se movía bajo la dirección de los comandantes militares de cada zona, de cada pueblo, de cada provincia, etcétera, etcétera. No es eso de echar la culpa a los falangistas, qué malos los falangistas. Pero los militares, fíjate, no. Los falangistas mataban cuando los militares decían a este o a esta. A esta me la rapáis, me la violáis y la fusiláis. Las órdenes venían del ejército. No olvidemos eso, que se ha olvidado prácticamente en todos los libros de historia. Entonces, insisto, el mérito de este libro es un poco mérito, digamos, de ver globalmente ese último año y esa dictadura, cómo fue, qué hizo y cómo fue en ese último año condenada por todo el mundo. Porque hubo manifestaciones hasta en Nueva York, hasta en Buenos Aires, que estaban ya poco menos que en dictadura también. En México. Yo por situarme fuera de Europa, que Europa fue, ya lo veis aquí. En fin, pues nada más. Muchas gracias. Vamos a tener un primer turno de preguntas, más que preguntas, o sea, sobre todo preguntas sobre los acontecimientos, lo que estuvo alrededor de los consejos de guerra, etcétera, si queréis. Y luego vamos a hacer una segunda parte de, digamos, pues lo que pasó después o qué es lo que ha quedado del franquismo, es decir, a la luz de los acontecimientos históricos, este 50 aniversario que se está celebrando, pues ahí donde puede haber un poco más tipo de coloquio. Ahora yo os pediría que sean preguntas concretas sobre esta primera parte y sobre los hechos. Y luego ya pasamos a otra ronda de intervenciones de los dos ponentes. Bueno, es para Manuel. Bueno, para los dos, ¿no? Quería saber en qué fase, son dos cuestiones. La primera, en qué fase se encuentra la anulación o posible anulación de estos juicios. No, prefiero no comentarlo para no. Y luego, el último comentario que ha hecho es que yo investigo también el tema de la guerra. Justamente esta semana tuve en mis manos un documento de Franco, dirigido a Varela, el 7 de noviembre, en el que le establece a rajatabla, con estas palabras, cómo se tiene que distribuir el personal auxiliar para la toma de Madrid. Entonces, este personal auxiliar está a las órdenes de los mandos militares, eran falangistas, requetés, y ponía además una colectiva. Bueno, si hay alguno de Renovación Española o de Republicana, pues, bueno,
bueno, que se regulaban. Entonces regulaban en cada fuerza de esa que tenían que tomar las calles, los organismos oficiales, pues el porcentaje. A lo mejor de militares, falangistas y requetes. De 1 a 10, de 1 a 20. Pues era terrible, terrible. Y ahora cuando me lo has comentado, pues me ha venido la referencia. El documento es en la mano. A propósito. Bueno, a propósito. Porque es que lo tenían todo organizado. El fallo que tuvieron, ese mes pensaban todo en Madrid y no lo pudieron tomar. No lo pudieron tomar. Si no hay más preguntas sobre esta primera parte, ¿sí? ¿Alguien más o no? Ya preguntaros simplemente cómo hace lo violento. ¿Alguien más? Bueno, abundando en la primera pregunta que hacía Javier, quería preguntaros también, ahora se están produciendo por parte del gobierno español unos documentos hacia las familias de las personas que fueron asesinadas en estos consejos de guerra. A mí me parece que esto está incompleto, porque el gobierno, bueno, pero si no hay una declarados nulos por parte de un tribunal que declare nulos aquellos juicios, yo creo que le falta. Es decir, es un reconocimiento que bienvenido sea, pero me da la sensación de que falta algo. ¿Qué podéis al respecto? Bueno, respondes eso y luego pasamos a la... Sí. A ver, pues lo que ahora mismo ha hecho el gobierno pues es un reconocimiento a José Luis Sánchez Bravo y a Alberto Baena Alonso, y recientemente nosotros hemos solicitado el de Ramón García Sanz, que como era huérfano no tiene familia que lo pida. Ese es uno de los aspectos que dice un poco Pedro, de decir que es vergonzoso, ¿no? De decir que no es el gobierno el que te da el reconocimiento de motu propio por justicia, sino que lo tienes que pedir. Tienes que solicitar ese reconocimiento, ¿no? Y ese certificado de que las sentencias son nulas, ilegales e ilegítimas, y que los tribunales que nos condenaron son tribunales ilegales e ilegítimos, ¿no? De hecho, Humberto Baena, que fue el compañero que fusilaron en nuestro Consejo de Guerra, ha sido rehabilitado, pero nosotros ahora mismo no estamos rehabilitados, o sea, no tenemos ese certificado porque no lo hemos pedido. Es decir, y probablemente no lo pidamos. Es decir, ¿por qué? Porque lo que estamos reclamando es que sea el gobierno el que actúe, es decir, o que sea el Estado el que actúe, el que diga aquí ha habido una dictadura criminal, aquí ha habido unas sentencias ilegales y legítimas de fulanito, de menganito y de tal que participaron en ellos y que perjudicaron a todas estas personas, ¿no? Esos nombres en el boletín oficial del Estado, es decir, es lo que nosotros estamos reivindicando. Esa es la acción que nosotros estamos reivindicando, porque en definitiva, es decir, yo ya sé lo que hice y yo ya estoy conforme conmigo mismo con lo que hice y con todo lo que representé, ¿no? El hecho de que alguien me lo diga, pues bueno, tampoco me añade nada nuevo, ¿no? Decir lo de las familias, pues bueno, pues, mi compañera estuvo 1 año en la cárcel, es decir, por el rebujo, era militante también, pero así estábamos, ¿no? Y sobre todo quiero reivindicar un poco la figura de los abogados. Es decir, los abogados, es decir, nos defendieron en estos consejos de guerra, pues un poco con mucha represión. O sea, mi abogado tenía un despacho con su hermano y el hermano lo repudió. O sea, era un despacho que habían heredado del padre y el hermano dijo que no quería estar con alguien que defendía a terroristas, ¿no? Y de hecho, pues bueno, pues tuvo que montarse otro despacho. Y recibió amenazas de muerte pues durante mucho tiempo. Todo eso lo recibieron todos, ¿no? Y así fueron un poco todos. Que el efecto de aquello, pues yo creo que también, digamos, hay 2 hermanos
de José Luis Sánchez Bravo, pues se suicidaron, ¿no? Y eran muy, muy jovencitos, ¿no? De los 5 que condenaron en el segundo Consejo de Guerra, 2 lo fusilaron, José Luis y Ramón García Sanz, y los otros 3, que eran 2 mujeres, una de ellas embarazada, y otro joven, me dice que tenía apenas 20 años, Manuel Cañaveral de Gracia, murió con 42 años. Concha Tristán murió con 56 años y María Jesús murió con 52 años. La hija que tuvo Concha Tristán ha muerto ahora con 50 años. O sea que así es. Bueno, primero sí, efectivamente lo del ejército lo has confirmado, porque el general Varela además era uno de los que entró en Madrid. Y además pertenecía a Renovación Española. General Varela era miembro de ese partido político, Renovación Española. Sí, sí, de Calvo Sotelo. Y que, por cierto, en el último congreso de Renovación Española, lo digo porque he leído las actas escritas a mano, ¿sí? Hace ya tiempo, hablan de destinar jóvenes del partido a ponerlos en manos del Partido Carlista en Navarra para el entrenamiento militar con armas, porque ya los carlistas estaban haciendo ejercicios militares, las juventudes carlistas y demás en Navarra, y entonces ese congreso, donde estaba, por cierto, Ramiro Maeztu, que era el vicepresidente del partido, decidió que enviar a manos del carlismo, ¿no? Una sección de jóvenes para que recibiesen ya entrenamiento en armamento militar. Armamento militar que había sido entregado clandestinamente, entre comillas, ¿no?, a los carlistas por elementos militares españoles. Luego, bueno, pues sí, la anulación de los bueno, ha sido unas declaraciones efectivamente a petición de las familias, ¿no?, de ilegalidad e ilegitimidad de los consejos de guerra. Bueno, eso es algo, ¿no? Y se ha declarado la ilegalidad, que fueron condenados en unos procesos ilegales e ilegítimos, y que por tanto las condenas son ilegales e ilegítimas. En los 3 casos, ¿no? En el caso de Txiki Otaegui ya se había hecho algo parecido a esto en el 2012 por el gobierno vasco. Y bueno, sobre las familias que había dicho, sí, bueno, hubo amenazas. Bueno, en el caso de Humberto Baena, hicieron un intento en el año 76, su padre y su hermano, un poco ingenuamente, bueno, su padre y su hermano eran de derechas, un poco ingenuamente confiando en los suyos propios, ¿no?, que habían asesinado a su hijo y hermano, y vinieron a Madrid para hablar con el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa, como sabéis, es el nuevo nombre que se dio a partir de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos y en los demás países, a lo que hasta entonces se había llamado Ministerio de Guerra. Entonces dijeron, no, vamos a cambiar, ya no va a haber más guerras, entonces es el Ministerio de Defensa. Es simpático esto, ¿no? En España también se llamaba Ministerio de Guerra, se cambia a Ministerio de Defensa. En realidad debería ser Ministerio de Ataque. Bueno, son cosas del vocabulario político, ¿no? Y vinieron a Madrid con una serie de documentos y tal, ¿no?, para que se revisara el Consejo de Guerra. Decir que les mandaron a su pueblo de nuevo es decirlo finamente. Y a la vuelta en su pueblo recibieron un ataque en la casa, incendiaron su casa, y así que me lo contaba la hermana, ¿no?, y le pegaron 5 tiros al perro. Tenía un perro pastor alemán, y el padre, bueno, de derechas y todo eso, ¿no?, pero no era tonto, él mismo, el padre, extrajo la munición, ¿no?, del perro, los proyectiles, y comprobó que eran proyectiles de la munición
oficial de la Guardia Civil. No sabía distinguir, otro cualquiera no lo habría sabido. Y fueron, pues, al cuartel de la Guardia Civil a decirle, oiga, y dijeron lo mismo, mejor se vaya. Es decir, esto que en el caso de mi familia, pues a mi compañera de entonces la detuvieron y la llevaron a Euskadi, porque entonces en Euskadi había estado de excepción, podían tenerla detenida todo lo que quisieran, para evitar que comunicase a nadie la detención mía, ¿no? Pues el mismo día se la llevaron para allá. No sé cuánto tiempo estuvo, 7, 10 días, ¿no? Luego sí, amenazas. Si yo nada más salí de la cárcel, al llegar a San Sebastián, en casa de mis padres llamaban por teléfono y cogí, eran amenazas de muerte y tal. Y bueno, pero eso era el pan nuestro cada día, o sea que tampoco es, y ya no recuerdo más. Seguro que cualquiera os podría contar 25 anécdotas o casos iguales y peores, ¿no? Por supuesto. O sea que bueno, eso era normal, ¿no? De atemorizar. Incluso en algún caso, incluso de asesinados en la transición, ¿no? De llamar y tal, ¿no? Y amenazar con que cuidado que puede ser peor. Al que le habían matado un hijo, llamar y decir, oiga, que todavía tiene usted una hija, cuidadito. Esto en los asesinatos de la transición, así. O sea que eso era tal vez, incluso en el interrogatorio que nos hizo un coronel de la Guardia Civil, el Servicio de Información de la Guardia Civil, en la cárcel, ¿no? Decir, bueno, vosotros en la cárcel estáis aquí seguros, ¿no? En plan irónico, ¿no? Dice, pero los que están en la calle no. O amenaza a quién está en la calle, la familia. Eso era, ya digo, figuraba en el manual del policía y del Guardia Civil, ¿no? O sea, no, era normal, ¿no? O sea que, bueno, efectivamente hubo cosas de esas, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar ya a la segunda parte que decía, donde ya poco más de... teniendo aparte, tenemos aquí, como decía, por dos protagonistas de aquellos sucesos, pero digamos en lo que ha pasado después, estos 50 años que ahora mismo se están conmemorando después de la muerte de Franco y tal, esa transición, esa mini democracia o democracia imperfecta que tenemos, etcétera, como ha sido, y en ese sentido también en su caso pues son protagonistas importantes a través de Garaje, Ediciones Garaje, que es quien ha editado el libro, pues yo creo que hayan tenido bastantes posibilidades y testimonios de conocer un poco la realidad de toda esta evolución. Entonces, pues bueno, Pablo, algún comentario con esa perspectiva, y luego Manolo, y luego si queréis hacemos un pequeño coloquio para terminar no más tarde la 1:15, que luego ahí han traído un vermú, pues podemos continuar el coloquio precisamente pues en torno a tomar algo como es una costumbre muy nuestra, que yo creo que ahí sí se puede hablar con más confianza. Bueno, Pablo. Sí. Bueno, no, la primera reflexión que se me ocurre es que nosotros luchamos por muchas cosas. Digamos, en concreto militábamos en el FRA, pues teníamos 6 puntos, entre los 6 puntos pues está uno de ellos el derrocamiento de la monarquía, el establecimiento de la república, pues, la reforma agraria, el derecho de autodeterminación de las nacionalidades. Muchas de las cosas por las que luchábamos pues no se han conseguido, todavía estamos, digamos, luchando contra esta monarquía borbónica, todavía estamos luchando por la autodeterminación de los pueblos, todavía estamos, digamos, reivindicando que esto de la España vaciada, pues alguien se atreva a hablar de lo que son la propiedad privada de los campos, es decir, como base fundamental de ese vaciamiento de todos los pueblos y pueblecillos, ¿no? Del conjunto del Estado. Bueno, en fin, hay muchas de esas cosas por las que todavía seguimos luchando. Pero sí que tenemos que valorar que realmente lo que se consiguió pues fue grande, o sea, fue importante, ¿no? Ahora mismo todo el mundo pues dice, no, estaba cantado. Es como cuando radias algún partido de fútbol después de que alguien gane, ¿no? Es decir, estaba cantado que iban a ganar, pero no estaba cantado. O sea, no estaba... Y de hecho, pues
pues hoy en Turquía no hay libertades y hay en otros sitios que no hay ninguna libertad. La libertad, pues las ganas, y las ganas casi como aquel dice, es decir, día a día. Lo que era la dictadura y lo que se consiguió entonces, pues fue realmente importante, fue realmente difícil y costó mucho. La propia experiencia nuestra, pues así un poco lo refleja. A la muerte de Franco hubo un indulto por el que salieron algunos presos políticos. Hubo que seguir luchando, hicieron una amnistía en el año 76, salieron otros presos políticos y otros nos quedamos. Es decir, tuvo que haber todavía más movilizaciones y como todas las movilizaciones fundamentalmente eran en el País Vasco, pues hicieron una fórmula, se inventaron una fórmula que era el extrañamiento de los presos vascos, ¿no? Y cogieron a unos cuantos presos vascos, los sacaron de la cárcel y los llevaron a Noruega, a Finlandia, con la orden de que no volvieran a España. Es decir, nada de eso ocurrió porque volvieron a España al día siguiente y reivindicaron la salida de todos los presos políticos. Todo esto fue en el año 77 hasta que al final salimos de la cárcel. Hizo falta, es decir, no solo muchas manifestaciones, sino que en todas y en cada una de las manifestaciones se reclamara la amnistía. Esa era la palabra clave y en todos los lados se hacía. Y hubo mucha gente que dejó la vida en esas manifestaciones. Pero al final, en el año 77, a finales del año 77, salimos de la cárcel, ¿no? Ese es un poco el ejemplo, por lo menos desde nuestro punto de vista, más claro. No pudieron meternos 30 años en la cárcel y nos tuvieron que sacar a los dos años y medio, ¿no? Quiero decir esto que digamos que sí que se consiguieron cosas, que sí que se consiguieron cosas impensables en aquella época de que se podían conseguir, que era difícil, es decir, y sin embargo se consiguieron. Y se consiguieron por la tenacidad, por hacer daño un poco al enemigo en donde más le dolía y por la persistencia de todas estas manifestaciones. Hoy hay muchas de estas cuestiones que estaba diciendo al principio, es decir, que quedan pendientes y que merecen pues nuestra actividad intelectual, entendimiento, conocer las cosas, saber las cosas, hacerlo bien y perseguir un poco, digamos, lo que desde mi modo de ver pues sería, digamos, un poco sentido común. Es decir, la cuestión de la vivienda de los jóvenes, pues es sentido común. Es sentido común porque la jubilación sea con menos años, es decir, para que puedan trabajar los jóvenes que ahora mismo no trabajan, ¿no? Yo sé lo que he dicho antes de la propiedad privada de la tierra. Por ejemplo, he estado hace poco en China, es decir, una de las cosas que no se habla de China es que la propiedad privada de la tierra no existe, porque la tierra es del Estado. El Estado pues la da en cada momento, para las viviendas de los trabajadores, pues la da por 75 años. Todavía no saben qué va a pasar a los 75 años porque no se han cumplido 75 años desde la Revolución, ¿no? Pero, digamos, hay una serie de cosas que no es que sean buenas, sino que son de sentido común, son lógicas, ¿no? Es decir, dar la voz a los pueblos de Euskadi, de Cataluña, de Galicia como nacionales históricas, pues es elemental. Se tiene que hacer, se tiene que proponer o se tiene que realizar, ¿no? Y todo eso, pues ya digo que conviene estudiarlo bien, estudiarlo a fondo y participar y hacer y llevar a esto. Lo único es decir que con esto ya acabo, es un poco desde nuestra propia experiencia de lo que entonces sentíamos y de lo que entonces vivíamos, es, digamos, no caer en falsos espejismos, es decir, un poco como, es decir, pues no volverán aquellos tiempos, es decir, o volverán muy tarde, o yo no lo veré porque
esos cambios pues se tendrán que producir poquito a poco, ¿no? Es decir, parece, pues no. El fascismo no viene poco a poco, no vino poco a poco en Alemania, es decir, no vino poco a poco en España, vino de un día para otro. Y si no estás preparado, pues te lo implantan y te lo imponen. Es decir, digamos, la detención en Alemania nazi de los líderes sindicales, de los diputados del PSOE de entonces y del Partido Comunista de entonces fue de un día para otro. Y de un día para otro hicieron los campos de concentración y metieron a la gente en los campos de concentración. Y de un día para otro se estableció el pánico entre las fuerzas de izquierda, es decir, entre las fuerzas que para entonces estaban perfectamente organizadas y estaban perfectamente pertrechadas. Es decir, en España fue igual. El planteamiento fascista fue el 18 de julio y empezaron a matar el 18 de julio y en algunos sitios empezaron a imponer su régimen de terror. Es decir, fue un régimen de terror. Y no fue durante un largo tiempo, no, fue de un día para otro. Y frente a eso, es decir, solo hay una posibilidad, es la organización y la decisión de luchar contra quienes quieren imponernos esta falta de libertad, ¿no? Nada más decir que, vamos, el peligro del fascismo no es un peligro hipotético, es un peligro real, es decir, es un peligro que desafortunadamente no vienen por bandas de locos y de estrambóticos, no vienen por las fuerzas represivas del régimen, ¿no? Por la Guardia Civil, que no ha cambiado ni siquiera su estructura, su fisonomía ni su nombre, viene por la policía o por las policías, porque están reclamando, pues eso, están reclamando tener armas largas y poder tener armas de ataque y de muerte contra la población. Es decir, porque el último vídeo que está en las redes, ¿no? El ataque, digamos, a los jóvenes que estaban, digamos, protestando por el suicidio de una chavala en Sevilla, pues es espeluznante, ¿no? Son policías que están masacrando pues a chavalas y a chavales de 18, 19, de 20 años que están protestando por una cosa, ¿no? Bueno, pues organización y sobre todo decisión contra lo que nos están preparando, ¿no? Eso es lo que tiene que estar, lo que tiene que haber. ¿Que hay que hacerlo bien? Pues pero en esas estamos. La necesidad de esa preparación, de esa organización y sobre todo de esa decisión, ¿no? De no esconder la cabeza bajo tierra como dicen que hace la avestruz. Gracias. Bueno, como modo de reflexión, habla Pablo con mucha razón de las cosas de sentido común. Ahora bien, os vais a encontrar con mucha gente para la que, como se decía hace tiempo, para quienes el sentido común es el menos común de los sentidos. Cuidado con esto. Y luego reincidir en lo de los derechos. Mark Twain, esta es una frase que suelo repetir en el último mes, no sé cuál repetir el próximo, escribió en sus textos más bien políticos, porque Mark Twain no era un escritor de adolescencia, para adolescentes, como un clásico de la literatura de Estados Unidos y un gran clásico que creo que merece seguir leyéndolo, ¿no? En sus escritos de tipo político, social y demás, deja clara una cosa, dice: cualquier derecho se ha conseguido siempre por la fuerza. Y atención, cualquier poder nuevo que aparezca puede quitarlo en cualquier momento. Esto creo que es importante, porque hay personas, muchas, hoy en día además, ¿no?, ya nacidas
como suele decirse, nacidas en democracia, que dicen que, también me acuerdo de una frase leída, ¿no? También por ahí, ¿no? Digo, el derecho inherente de las personas, no existen derechos inherentes. No existen derechos inherentes. Incluso el derecho de los animales que dicen es un derecho humano, para moderar el trato de la sociedad con los animales. Porque como decía aquel, si no eres sujeto de deberes, no eres sujeto de derechos. Entonces, atención con estas cosas. No existen derechos inherentes, porque viene cualquiera y te lo quita. Y te lo quita manu militari, que es como siempre se ha quitado lo que se ha conquistado. Y se ha conquistado igualmente con lucha. Esto, y en la actualidad, hoy en España, con estos vientos que corren por ahí, y estos sectores que por ahí, cuidado porque algo de esto puede surgir en cualquier momento, como decía Pablo, ¿no? Y no será de la misma manera, ¿no? No será exactamente igual, pero bueno, ahí pululan, ¿no? Porque, digamos, por decirlo así, el enemigo no es tanto el mamporrero, ¿no? El Vito Quiles, ¿no? Se llama uno, ¿no? Ese es desechable por quienes le pagan. ¿Qué fue de Alvise, aquel que sacó tantos votos? Un desechable. ¿Ya se lo están cargando? ¿Quiénes? Pues aquellos partidos, PP y PSOE, de donde Alvise sacó los votos. Defraudados por unos o defraudados por otros. Por lo tanto, era un tipo desechable. Entonces le han sacado la mierda y ya está. Como podían haber sacado la mierda, otro. Es decir, estos elementos son desechables. Y Núcleo Nacional, con toda su elemento de fantoches, también son desechables. Por los mismos que le pagan en un momento determinado. Pues todavía, si vas hacia atrás, tienes grupos de extrema derecha de ese tipo, todos los que quieras. Desde el año 76 hasta aquí. Y todos con nombre diferente. Democracia Nacional, también hubo uno que se llamaba así. Falange Auténtica, qué sé, ¿no? Cantidad que salieron, ¿no? Pero quienes les pagan, esos no son desechables. Y por eso hay que buscar la otra cara de los fantoches, de los mamporreros. Y hay un ejemplo, aunque digamos un ejemplo histórico, que a veces suelo mencionar, en Alemania, con las SA, las secciones de asalto. Las secciones de asalto y lo que se llaman los strasseristas, los hermanos Strasser, eran el ala populista, incluso obrerista, se autodenominaban, del Partido Socialista Obrero Alemán. El nombre completo era así, Partido Socialista Obrero Alemán, el partido nazi. Y cuando Hitler gana las elecciones, lo nombran canciller en el año 33, la patronal llama a Göring. Se reúnen y la patronal les dice, bueno, hay que hablar ya en serio, hay que hacer cosas serias ya. Por lo tanto, nos quitáis a esas SA de una puta vez que no queremos ni verlas. Y efectivamente, en la famosa noche de los cuchillos largos, veis información por ahí, ¿no? Por cierto, hay un libro de Max Gallo estupendo sobre esa noche, porque cuenta minuto a minuto qué pasó. Entre ellos Hitler en avión dirigiendo la liquidación de los SA, entre ellos el capitán Rem, los liquidan. Simplemente los liquidan. Y cuando luego digo que los liquidan, es que a todos los jefes los matan a tiros, algunos sacándolos de la cama esa noche. ¿Por qué? Porque eran desechables. Entonces, todas estas fantoches que van por ahí, unos sustituirán a otros. Por eso no tienen más que tirar de cartera y ya está. Hay que ver quiénes hay detrás. Es decir, quiénes son los que verdaderamente mueven los hilos. Vale. Entonces, digamos que esa es una tarea de hoy, inmediata,
sino queremos que en algún momento lo que hemos ganado, sea mucho, sea poco, sea todavía menos. Muchas gracias. Bueno, pues si queréis hacer algún comentario, alguna otra pregunta sobre lo tratado y lo expuesto aquí, y si queréis también algún comentario breve sobre lo que hemos hablado, pues sería el momento. ¿Alguien quiere decir? ¿Alguien más? 1, 2, 3. Bueno, en principio, que por favor ser breves, 1 o 2 minutos, porque si no esto se extendería mucho, para que... Y además nos espera el Bermud. Por eso. Sí. Vale. Espera un momento. Perdón, Bueno, no, nada. Lo vais pasando el... Ven. No, una cosa muy breve, con lo que estáis hablando de que las libertades en un momento determinado pues pueden desaparecer. Eso lo estamos viendo ya en nuestra sociedad, aquí en nuestro barrio. Se está volviendo a reivindicar en los centros de salud la falta de médicos, las listas de espera tan enormes, el abandono de la sanidad pública en beneficio de la privada. Teníamos centros, antes de la epidemia, teníamos centros de urgencia. Ahora ya no existen y se están reivindicando. Eso, como por ejemplo en los centros de las mujeres, también están recortando. En los centros de mayores también han cerrado, que dependen del ayuntamiento, también han cerrado talleres. Es decir, lo estamos viendo día a día. No tenemos nada seguro. Hay que luchar por ello constantemente. Y solamente quería decir una cosa, porque Pablo, es que me cuesta mucho trabajo no decirlo, y acabo. Lo que has dicho de los abogados, que también fueron represaliados los que os defendieron. Es que a mí, yo tengo una espinita clavada con todo el vacío tan grande. Yo fui miembro del FRAP en aquellos años. Entonces, todo el vacío que se creó a nuestro alrededor y alrededor vuestro, es decir, los partidos que prohibieron a sus militantes apoyar la lucha que en esos momentos había, y no solamente la lucha, las manifestaciones contra los fusilamientos y la defensa por parte de los abogados. Siempre me acuerdo de Paquita Sauquillo, que defendió, que contra todas esas consignas defendió a María Jesús Dasca. Siempre me gusta recordarla. Muchas gracias. El libro me parece muy importante y recoge muy bien toda la historia de todos estos, de aquellos años y de estos. Gracias. Muy bien. Bueno, yo voy a ser muy breve. Lo único que quiero decir es, tanto a Pablo como a Manolo, muchísimas gracias. A mí lo que habéis expuesto aquí me ha parecido una clase, pero magistral. Desgraciadamente yo no viví nada de todo aquello, y es como que cada día aprendo un poco más, y me da mucha pena que haya tanta gente fuera de esta sala que no esté más cerca de gente como yo tengo, que te pueden ayudar a un conocimiento más cercano de todo lo que se vivió en esa época. Muchas gracias de nuevo. Buenos días. Yo también quiero agradecer todo lo que habéis expuesto, porque lógicamente yo no soy una persona como muy formada en esto, y entonces a mí me ha servido de mucho. Me ha servido de mucho porque muchas cosas las desconocía. Y luego una pregunta para Pablo. Yo no sé si te he oído antes hablar de la autodeterminación. Yo no sé exactamente a lo que te refieres. No es a lo mejor lo que yo pienso, si eso es útil o es necesario. Pasar, luego responde. ¿A quién se lo paso? Por ahí atrás. Aquí.
Bueno, yo voy a intentar ser breve también, pero si me pasa los 2 minutos me lo dices porque el vermú es importante. Yo quería hacer apuntes. Volviendo a una cosa de antes, cuando él ha hablado de las familias, cuando ha preguntado por las familias, recordar que en la noche de capilla, cuando están en Carabanchel, por ejemplo, a Marusha, que es la novia de toda la vida de Humberto, ella estaba detenida en Carabanchel, en Yeserías, y a ella no la permiten estar. O sea, esa noche les niegan a esa pareja, que era conocida, pero precisamente por eso, porque el franquismo solo reconocía el matrimonio católico, no la permiten, ¿no? A la que sí permiten estar, por ejemplo, esa noche es a la recién mujer y ya embarazada, Silvia, que es la mujer de José Luis, y que podrá estar esa noche, y además José Luis, que sabe que le van a fusilar a las pocas horas, se pasará la mayor parte de la noche acariciando la barriga, la pequeña barriga que tiene, porque Silvia estaba esquelética en ese momento y tal. Y hay una familia que se ha nombrado, que es la de, precisamente la de José Luis Sánchez Bravo, que está la familia al completo, está la madre, están los hermanos, y está aquí. Hoy la tenemos a la gran Vicky, a la hermana que ha sobrevivido a todo y que es una gran luchadora y que hay que homenajearle y recordar, a Vicky Sánchez Bravo Soya, ¿no? Porque es un ejemplo de resistencia, que lo sigue siendo con su edad, de resistencia y de coherencia, porque lo más importante a veces en la vida no es haber hecho algo, sino haber mantenido la coherencia hasta el final, ¿no? Y ella es ese vivo retrato que además para el libro pues tenemos todos sus relatos de lo que es esa noche, de cómo la pasan, de cómo acompañan, porque las celdas estaban, aunque no se llegaban a ver, estaban de una manera que estaban los tres juntos, y cómo todos están acompañados, cómo están cantando canciones durante las noches, canciones en gallego, cómo hablan unos con otros, y hacen que ese momento familiar sea un momento familiar y compartido de todos. Hay un montón de anécdotas, algunas se cuentan en el libro, pero anécdotas muy bonitas, humanas. La primera, y lo que sí hay que destacar, es que ninguno, sabiendo que iban a ser fusilados, ninguno renunció en ningún momento a lo que habían hecho, a su lucha, y se sentían orgullosos, o sea, y hasta el último momento, incluso por la familia siempre han comentado la entereza que tuvieron, o sea, que no hubo ningún momento que, por llamarlo de alguna manera, de debilidad y tal, sino esa fuerza, ¿no? Las familias sufrieron mucho, y cuando Pablo ha dicho los dos hermanos de José Luis, que José Luis era el ejemplo porque el padre murió de joven, José Luis tomó ese relevo familiar que tomaba siempre el hermano y tal, era el ejemplo, pues no lo pudieron superar y terminaron suicidándose por eso, ¿no? Y bueno, lo que fue el sufrimiento de Marusha de saber que iban a fusilar a su pareja, no poder estar, y de esa futura madre también, bueno, pues sabiendo que van a fusilar. Eso es una pequeña parte de lo que fue esa noche y ese sufrimiento. Como ejemplo se añadiría que luego el sistema, igual que amenazaba, lo ha dicho, creo que lo ha dicho Manolo, durante la transición, a todos los asesinados que hay, los amenazan a todos, o sea, a las familias, a la familia de Ángel, de Vicente Cuervo, tal, constantemente siempre tendrán llamadas. Bueno, y mucho después de la transición, con Guillén Agulló han tenido y siguen teniendo. O sea, el tema de las amenazas a través de policías o bandas parapoliciales que han funcionado, por lo menos en los años de la transición, funcionaban conjuntamente, las amenazas se han producido, ¿no? Y otras veces directamente les sentaban y a cambio del silencio y de que no movieran nada en estas familias señaladas de la transición, y en varios casos ya, lo que hacían era ofrecerles puestos oficiales para toda la vida, o sea, funcionario, no tienes 3 hijos, no te preocupes, tus hijos los hacemos funcionarios eternamente y tal, y silencio, ¿no? O sea, ha habido en esa parte. Y luego, ya creo que me estoy pasando de tiempo, pero un poquito yendo a la transición, ¿no? Lo primero que quiero reivindicar es que los años de la transición, y eso ya se lo digo de viva voz, los primeros años, aquí hablábamos de ruptura. Estábamos en la calle y salíamos a la calle a hablar de ruptura. La transición es una palabra que nos viene de encima, por lo que se quería romper en toda esa izquierda extraparlamentaria de la que no se habla mucho, pero que era muy representativa y era muy amplia, y estaba activa tanto en los centros de trabajo como en las universidades, en los institutos. Era ruptura, era romper con lo que venía. Y lo que se produce verdaderamente no es una ruptura, es eso, es una transición para nada pacífica, pero es una transición en la que simplemente hay que ver que, bueno, pues el 60% del IBEX 35 viene del empresariado de Franco. Las 8 familias que controlan la banca siguen controlando la banca en España. En el año 77, el 4 de enero, se proclama la Audiencia Nacional y se autodisuelve el TOP, pero el 85% de los jueces que había en el TOP pasan a la Audiencia Nacional, ¿no? En el año 77 también la Brigada Político-Social desaparece y se hace la Brigada de Información, pero siguen absolutamente todos con las medallas y con las recompensas, que eso es otra cosa que sigue hoy en día, que siguen cobrando, y por ejemplo, del 27 de septiembre, una de las cosas que publicamos en el libro es un cuadro, es un Excel que hicimos, con todas las pagas que daban a los inspectores por las detenciones, por las torturas, por todo, tenían pagas especiales, pagas de por vida.
O sea, que es que aquí en España, en esta España que parece que para unas cosas hay dinero y para otras no, se siguen dando pagas de por vida a torturadores que vienen del año 75, ¿no? Y bueno, con esto termino porque daría para hablar también pues del empresariado y del tema económico, que es el que manda y es el que hace que salgan esos fascistas y es el que hace que salga lo que quiera, pero como se suele decir, de aquellos polvos vienen estos lodos. Nada más. ¿Alguien más tenía...? Yo quería hacer una. Espera un momento, coge el... Un poco al hilo de lo que ha dicho, de que los empresarios siguen siendo los mismos y el capital es el que sigue mandando aquí, sigue enviando a los perros a morder, que el trabajo que tenemos pendiente es la juventud, que son los que se están creyendo que Franco era bueno. Yo tengo un hijo y por suerte no pasa. Pero hay que pelear ahí, coño, que sepan que los empresarios que mandan ahora son los mismos que mandaban con Franco, que los maderos que estaban después de la transición eran los mismos, los jueces son los mismos y nos están robando y nos están puteando por debajo, tapado con las redes sociales, tapado con los medios de comunicación. Y es muy difícil convencer a la juventud, porque claro, va un viejo a hablar con ellos y pasa de ellos, pasa de nosotros normalmente. Pero es donde tenemos la pelea, tenemos que pelear con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con nuestros, el que tenga nietos, con los hijos de los amigos. Yo creo que es el único futuro que tenemos, porque no puede ser que mi hija venga del instituto y me diga que hay gente que canta el Canal Sol y dices, pero bueno, ¿qué coño está pasando? Nada más. Bueno, pues, ¿algún comentario de cierre? Ya acabamos el acto. No, por lo que decía Tony, es verdad, es decir, hubo abogados, en particular del PC, bueno, supongo que también del PSOE, pero el PSOE por entonces no existía, que no solo no quisieron defendernos, sino que además fueron a otros abogados para decirles que no nos defendieran. Ese era el ambiente de terror que había, o sea, que ni siquiera un abogado, es decir, que no necesita, bueno, como todos sabéis, identificarse con su defendido, pues ahí estaban, ni siquiera querían un poco hasta vernos, ¿no? Ni darnos esa asistencia a la que todo el mundo tiene derecho. Pues ese era el pánico que había, el terror que había y el papel de alguna izquierda que no está cuando se le necesita y está pues, cuando va a pintar o hace de pintamonas, ¿no? Y luego lo que me preguntabas de la autodeterminación, bueno, es una reivindicación que nosotros hacíamos global, porque es básico, es decir, yo no estoy hablando de cómo configurar ni de qué hacer con un Estado, si federalista, no federalista, unido, no unido, separar, no separar. Yo no estoy hablando de nada de eso porque no tengo una opción clara, absolutamente nada. Lo que sí reclamo es que haya un conocimiento, o sea, de lo que todo el mundo quiere. Nosotros no podemos hablar en nombre de los vascos si no conocemos qué es lo que quieren los vascos sobre sí mismos. Es decir, y no podemos hablar de los catalanes si no conocemos lo que los catalanes quieren sobre sí y su relación con el resto del Estado. Eso hay que conocerlo, es decir, eso es lo que yo digo que es el sentido común. Es decir, si eso no lo conoces, si eso no lo sabes, es decir, no puedes hacer nada más que lo que se está haciendo, es imponiendo, es decir, una solución a sangre y fuego, es decir, que es lo que han hecho hasta ahora, es decir, no hay un conocimiento básico. Entonces, esa es la autodeterminación, o sea, que ese conocimiento luego derive en no sé qué, yo ahí por ahora no me meto, porque llevo 50 años intentando conocer eso, qué quieren. Esos años intentando conocer. Yo también funcioné con una comunidad autónoma de auto. Entonces digo yo, sí es necesario. Bueno. Sí. Habla, eso es solamente para la grabación, pero hablar alto para que lo oigamos. O sea, no es un altavoz para, o sea, no es un micrófono para altavoz, sino para la grabación. Para que oigamos. Bueno, sí. Se la dirijo a usted. Cuando ha dicho que habla más esa represión fuerte, vamos a llamarle
una represión fascista, no sé cómo lo ha calificado usted. Más alto. Habla más fuerte, si puedes. Vamos a ver. O vente No, para que, acá. Vete más para que hables más alto. Más alto. Sí. Ah, más alto. Sí, sí. Claro. Más alto. Más. Sí, así, bien. Venga. Dos. Viene de repente. ¿Verás? Viene de repente. Me he quedado con... Viene de repente. Yo no lo entiendo así, o a lo mejor no le he entendido a usted lo que quiere decir. No viene de repente. O sea, está y va ascendiendo y llega. O sea, no entiendo eso de viene de repente. ¿Me entiende? Vale. Sí. Digamos que, A ver. por aclararlo, no es que venga de repente, pero sí surge de repente, que no es lo mismo. No lo entiendo. Están ahí, las bases están trabajando, digamos, las bases del fascismo. Van trabajando. Unos chicos que cantan el cara al sol aquí o allá. Y yo ahora, un poco para cerrar, si es que esto se puede cerrar. Estoy seguido. Una última cosa, ¿no? Es la transmisión entre generaciones. La transmisión del saber y de la experiencia se ha dejado, incluso ya empezando por los horarios de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Se ha dejado en manos de las instituciones estatales o privadas. Y la transmisión de generación directa, de generación a generación, prácticamente no existe y se ha creado una imagen que yo le llamo que el joven dice: lo que me diga el viejo no me interesa. Y el viejo diga al joven: lo que me digas tú ya me lo sé. Esa es la dialéctica que hay que romper. Y pasar a una relación directa, ¿no? Decirlo, y escucharse. Porque el aluvión de modas, de novedades y demás, ¿no? Pues hace que el joven desprecie algo que no es de esta mañana. Y que el viejo también diga: eso ya me lo sé. Entonces yo creo que esta dialéctica es importante y estamos viendo las malas consecuencias, ¿no? Las estamos viendo ahora, bueno, y antes también, pero bueno, ¿no? Las malas consecuencias pueden ser realmente nefastas. ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias a Pablo y a Manolo, a Iñaki, que es uno de los coordinadores que mencionaba. Decir que, bueno, pues el libro está ahí para quien lo queráis, merece la pena que lo compréis para leerlo en casa tranquilamente. Y decir también que creo que hace 10 años hubo un documental, puede ser, se llamaba 27 de septiembre, ¿no? Del 2000, el documental se elaboró en el 2009 y se estrenó en el 2010 y fue premiado en la Semana Internacional de Cine de Valladolid, la Seminci. Y luego tuvo su trayectoria comercial por cines de Madrid, de Barcelona, de Vigo, etcétera, ¿no? Prácticamente de todas las grandes ciudades españolas. Y en televisión, se proyectó en televisión en 2 ocasiones. En la primera con una audiencia de aproximadamente 500.000 personas y en la segunda, años después, con una audiencia de unos 900.000. La audiencia la mide televisión, claro. Y su título es 27 de septiembre de 1975. En YouTube y demás se puede encontrar por lo menos la primera versión que dio Televisión Española en documentos, algo así, televisión documentos. Esa primera versión, la que vieron 500.000 personas, tuvieron que reducir un poco el metraje, ¿no? Faltan 10 o 15 minutos, pero el propio director del documental, Adolfo Dufour, ¿no? Uno de los grandes documentalistas hoy en España, ¿no? Nos dijo que no había sido por censurar, porque la cosa más comprometida estaba, ¿no? Sino por el horario del programa. Bueno, pues muy bien, ya sabéis, y nada más. Muchas gracias y hasta la próxima vez. Muy bien.